De pedir perdón o bueno, de solicitar el perdón por parte del gobierno español y por parte del Vaticano, en este caso el Papa Francisco, por lo que fueron los abusos cometidos durante la conquista. Y precisamente para hablar del tema tenemos en la línea a Jorge Ávila Hernández. Él es el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Profe Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Perfecto. Profe, que nos cuente o que nos comente cómo ve esta situación, esta solicitud que hizo el gobierno mexicano formal mediante una carta tanto al gobierno de España como al Vaticano. Sí, mira, fíjate, es un tema sumamente importante del que vamos a hablar en este momento. Podría comentar yo que después de los 100 días de gobierno del actual presidente, un tema que hay que empezar a analizar un poquito con más detenimiento tiene que ver con el concepto mismo de Estado-Nación que está proyectando el actual gobierno. Es decir, el poder político y el poder económico, el proyecto económico-político del Estado vinculado con un proyecto de nación, de cultura y de pueblo. En este sentido, el tema del que vamos a hablar en este momento tiene que ver con el tema mismo de la cultura mexicana y de la identidad mexicana, etcétera, etcétera, donde desde luego los pueblos indígenas, los pueblos originarios forman parte de esta nación mexicana. Esta petición que realiza abiertamente, ya mediáticamente, el presidente de la República el día de ayer desde la zona arqueológica de Tabasco, desde Tabasco, su tierra natal, y que tiene que ver justamente en este marco de, digamos, de reconocimiento de toda esta gran tradición indígena, pero que implica una solicitud de que tanto el rey de España, digamos, la monarquía española y el Vaticano, representado por el Papa, pidan perdón a los pueblos originarios de México por los agravios cometidos desde la conquista. Sí es un tema muy importante que hay que analizar. Sí, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque implica un poquito, siento yo, que tenemos que ir viendo cómo está construyendo el presidente de la República su discurso sobre las identidades nacionales, sobre la pluralidad, el pluralismo cultural en México. Creo yo que sí es un tanto cuanto desafortunada esta petición y más mediáticamente trabajada, puesto que el pasado de nuestras sociedades es un pasado sumamente complejo, lleno de agravios en muchos casos, pero no es el caso exclusivo de la sociedad mexicana, sino el caso también pues de muchas sociedades del mundo, pueblos de África, pueblos de Asia, que padecieron un poquito el influjo de los imperios, los grandes imperios conquistadores, etcétera, etcétera. Es decir, los agravios entre los pueblos ha sido el pan nuestro de cada día. En ese sentido, diríamos que esto nos llevaría a que todos los pueblos pidan desagravio por parte de los países o metrópolis que en un momento dado tuvieron algún tipo de injerencia. Y creo que esto sí polariza un poquito las relaciones entre los pueblos, crea conflictos. Hay que hacer una revisión del pasado, una reivindicación de los pueblos originarios, desde luego, pero hay que asumir también que la sociedad mexicana es una sociedad que se volvió una sociedad mestiza, una sociedad que hoy no podemos explicar sin la presencia de origen latino e hispano, y que en ese sentido prácticamente la misma edificación del Estado Nacional y del Estado-Nación del cual hoy disfrutamos es herencia de toda esta influencia que ha ejercido Europa sobre nuestras tierras. En ese sentido, como digo, es sí tal vez un poquito excesivo el querer idealizar de alguna manera esta idea de que los pueblos originarios pues de alguna manera fueron agraviados, cuando digamos que en toda la historia misma también la misma sociedad mexicana posteriormente sigue cometiendo agravios contra los mismos pueblos originarios, y creo que esto es el tema más delicado propiamente. Lo que nosotros seguimos haciendo
con nuestros propios indígenas. En ese sentido, nada más yo creo que remover el pasado de cara a los 500 años de la conquista y de cara a los 200 años de la independencia, sí hay que tener mucho cuidado para no generar susceptibilidades reivindicativas y de rechazo, sobre todo en las actuales condiciones de interrelación económica, comercial, cultural, política entre los pueblos, de esta manera. ¿Cómo ves? A nivel mediático y siendo un experto precisamente en el tema de comunicación, ¿cómo le llega a afectar o le llega a beneficiar al presidente de la República esta situación o esta petición que hizo? Sobre todo porque el gobierno español mencionó que esta carta pues era un tanto en el ámbito privado y lamentó que se haya hecho pública. ¿Qué tanto le puede afectar al presidente esta situación? Creo yo que desde luego sí va a tener simpatía entre algunos sectores. En el caso de la población indígena misma, tal vez desde luego lo vean con buenos ojos, el decir, pues, efectivamente, nuestros ancestros fueron agraviados, etcétera, etcétera. Entre ciertos sectores también, ya de otras clases medias, intelectuales, también desde luego que hay simpatía con este tipo de pronunciamientos, pero no deja de ser una situación que puede dividir y puede polarizar los puntos de vista de los diferentes componentes de la sociedad mexicana, de los diferentes actores sociales, políticos, culturales. Entonces creo yo que sí es un tema que debió tratarse con mucho mayor cuidado. Creo yo que el presidente aquí sí debe de ser más cuidadoso en el manejo de este tipo de temas culturales o que tienen que ver con ideologías y sobre todo con este tema del tema de la construcción de la identidad mexicana. ¿Qué es el pueblo mexicano hoy? Es un pueblo que integra, que fusiona diferentes tradiciones raciales, étnicas, culturales en el sentido más amplio, y hoy por hoy somos un resultado de esa gran combinación cultural. Somos una sociedad plural culturalmente hablando, y bajo la idea de la democracia, esta pluralidad cultural es algo que debe ser, desde luego, cuidado, respetado, y creo que ese es el camino, evitar la idea de una confrontación entre lo que es una herencia hispánica y una herencia indígena de nuestros pueblos. Creo yo que sí tiene que ser el presidente un poquito más cuidadoso y sobre todo con este manejo mediático, porque sí puede provocar una polarización, una, digamos, falta de cohesión de la sociedad mexicana, que es lo que hoy necesitamos, y sobre todo en nuestras relaciones con el resto del mundo. El tema, desde luego, de la Iglesia Católica, del Vaticano y del Papa, pues es otro tema sumamente controversial, puesto que parte de la identidad de la nación mexicana, hoy por hoy, pues es el catolicismo también. Bien, profe Jorge Ávila, le agradecemos mucho la atención esta mañana y pues estaremos en contacto precisamente para seguir comentando con estos temas. Cómo no, muchas gracias. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Saludos. Buen igualmente. día. Ahí está Jorge Ávila Hernández, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.